Muy buenas tardes o buenas noches, depende de donde usted se encuentre. Le saludo, le bendigo en el nombre de Cristo Jesús en este primer día del año, 1 de enero del año 2022, con la esperanza de que usted se encuentre bien, de que la paz de Dios esté reinando en su corazón y de que el amor y la gracia de Jesucristo le acompañen. Hoy vamos a iniciar con el primer programa de este año y lo vamos a hacer grabado desde nuestra casa porque esta semana no tenemos actividad tampoco en nuestra iglesia remanente. Es por esa razón que hoy, 1 de enero, precisamente vamos a compartir la palabra. Hoy es sábado 1 de enero del año 2022 y quiero compartir con usted en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, es muy común que para los finales y los comienzos de año, los que solemos predicar, los que solemos hacer mensajes de exhortación, incluso los motivadores también, hagan mensajes de reflexión sobre todo lo que ha pasado, lo que se ha vivido durante el año que ya caducó, que ya culminó. Hablar acerca de los triunfos, recordando aquellos triunfos que para nosotros fueron trascendentales, recordando también aquellos fracasos que fueron determinantes en nuestra vida, de los momentos en que lloramos y de los momentos en que reímos, de las personas que ya no están, de los que partieron con el Señor y de los cuales no tenemos lamentablemente certeza de si se fueron o no se fueron con el Señor, y así sucesivamente una serie de cosas que nos hacen de alguna manera pues devolver la película de la vida durante ese año hacia atrás y tratar de rememorar algunas cosas que para nosotros fueron importantes. Casi siempre decimos que el año que finalizamos ha sido bueno o ha sido malo, dependiendo de si nos ha ocurrido eventos en los cuales nuestro esquema de valores ha establecido que son buenos. Recordemos que los seres humanos utilizamos, vivimos o trabajamos, funcionamos con un esquema de valores en donde cada uno tiene su propio esquema de valores, cada uno tiene dentro de sí el pensamiento o la conciencia o la caracterización de esos actos acerca de si son buenos o malos y qué es bueno y qué es malo. Es un término pues verdaderamente relativo en nuestro diario vivir. Así que pienso que sería bueno que miremos en retrospectiva, sí, por supuesto, siempre es importante, sobre todo hoy que estamos en el primer día del año 2022, que miremos en retrospectiva enfocándonos en los más bellos regalos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, nos ha hecho llegar durante este año que terminamos. Y como dice Romanos, el escritor bíblico, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, dice que debemos de regocijarnos en todas aquellas cosas, o sea, en todas las cosas, y darle gracias a nuestro Creador por la oportunidad diaria de invocar su nombre, reconociendo que todo nos ayuda a bien,
Si somos hijos de Dios, si estamos seguros de nuestra salvación, si tenemos la certeza de que hemos sido cobijados por la gracia, todas las cosas nos tienen que ayudar a bien. Así que a partir de este momento yo le propongo a usted que revisemos el texto que hemos leído al inicio, que es un texto muy hermoso, es un texto muy importante, como un tributo, el verdadero tributo, el más grande tributo que podemos darle al Señor. ¿Por qué? Porque para mí es el replanteo que en realidad debemos hacer los hijos de Dios en este año que iniciamos. No, repito, no haciendo uso de nuestro esquema de valores para decir me pasaron cosas buenas o me pasaron cosas malas. Lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos con el Señor y recordar que lo que nos sucedió, todo lo que nos pasó, repito, fue bueno o fue malo de acuerdo a nuestra estructura mental, pues precisamente todo eso nos ayudó como hijos de Dios, o nos ayuda al crecimiento espiritual de cada uno. Y yo siento que tal vez esta es una buena oportunidad también para enfocarnos en esto, ¿no? No sabemos, realmente no sabemos cuánto tiempo más le queda a la iglesia sobre la tierra. Por eso me parece importante que vayamos a la palabra de Dios, como siempre es importante que lo hagamos, y que revisemos con cuidado lo que el Señor quiere decirnos, y que sea a partir de estos momentos la palabra que nos guíe, la palabra con la cual vamos a trabajar durante el año, porque siento que tiene una serie de observaciones que si nosotros las tomamos, las dirigimos bien, vamos a canalizar nuestro desarrollo espiritual de manera positiva, de manera que nos va a ayudar a enfrentar todas las cosas que tenemos que enfrentar, porque como le digo, hoy si lo vemos como un fin de año y un inicio de año, pues podemos decir que nos dieron nuevamente una hoja en blanco. Una hoja en blanco para este año, que tenemos que escribir cosas nuevas, en las cuales el Señor nos va a guiar hacia caminos, hacia veredas, hacia espacios que todavía no conocemos. Pues por supuesto, entendiendo esto, solo hay un camino, solo hay una verdad, y esa verdad, ese camino es Jesucristo. Pero el Señor a veces nos guía por veredas, por senderos que nosotros no sabemos, y detrás de todas esas cosas pues sabemos que hay una voluntad de Dios para con nosotros que tenemos que descubrir. Así que vamos al texto y leamos nuevamente lo que nos viene a decir precisamente el verso 12. El verso 12 dice: por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos que el apóstol Pablo le escribía, la mayoría de las cartas las escribe desde la cárcel, y entonces este es un grupo de cartas que se conocen como las epístolas carcelarias, en donde el apóstol Pablo hace un abordaje importante diciéndole a la gente: bueno, yo estuve con ustedes, yo les enseñé a ustedes, así que cuando estuve con ustedes, ustedes me obedecían. Ahora pues con mucho más razón que no estoy, deben hacerlo. Pero Pablo les dice a los filipenses o a los habitantes de Filipos, que su obediencia es notoria. Así que si lo metemos dentro de un contexto más universal, esto lo entendemos no como obediencia a un ser humano, sino más bien como la obediencia que le debemos los hijos de Dios al Dios Todopoderoso. Y les habla que tanto en ausencia como en su presencia, y aquí es importante que hagamos una reflexión, porque esto nos recuerda con claridad nuestra necesidad, nuestra urgente necesidad de obedecer la palabra de Dios en todo momento. Recordando que precisamente uno de los atributos de la personalidad de Dios es la omnipresencia, o sea que Dios está en todas partes. Y importante que nosotros desterremos la idea de que si nos escondemos de Dios, Dios
no nos va a ver pecar. Una cuestión muy generalizada que tal vez arrastramos de nuestra religión o nuestra práctica religiosa anterior. De Dios nadie se esconde, hermanos. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Así que nos podemos esconder de cualquier persona, nos podemos esconder de cualquier ser humano, pero de Dios no nos escondemos. Así que siempre que pecamos vamos a estar frente al Señor. Y el mejor ejemplo, el más claro ejemplo, lo tenemos en Adán y Eva, cuando el Señor viene a visitarlos, y ya ellos habían pecado, ya ellos se habían equivocado, y el Señor les dice: ¿dónde te has metido? O sea, el ser humano se esconde para pecar, y lo hacemos de los demás seres humanos, pero de Dios no lo podemos hacer. Así que recordemos esto: la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Dios es omnipresente, así que no debemos de equivocarnos creyendo que el Señor en algún momento nos descuida o no nos ve, o que Dios está durmiendo, porque Dios no duerme, como dice su palabra. El otro punto importante que toca este versículo es que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice: ocupándose de su salvación con temor y temblor. Y aunque algunos dicen o algunos enseñan que la salvación no se pierde, yo particularmente creo que sí podemos perderla. Pienso que sí podemos perderla, y ese es el motivo por el cual el apóstol usa la palabra ocuparse. Bueno, los que se basan en este asunto dicen que la persona que peca es que nunca conoció al Señor. Y este es un asunto pues un poco discutible, ¿verdad? También porque sabemos que todos por naturaleza también somos pecadores, así que hay mucho que hablar sobre este tema. Yo particularmente creo que sí, y si la palabra de Dios nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, esto significa que sí, en algún momento podemos perder nuestra salvación. Yo creo que sí podemos perderla. Entonces el apóstol Pablo usa aquí la palabra ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? Dice que debemos estar atentos en todo tiempo. ¿Por qué? Nuestro enemigo anda, ya lo sabemos. ¿Cómo anda nuestro enemigo? Anda por ahí, merodeando, anda dando vueltas, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuáles son esas potenciales presas que el enemigo anda buscando a quien devorar? ¿Cuáles son las presas potenciales que ese león rugiente busca? Precisamente esas presas potenciales somos los cristianos. El enemigo no anda buscando gente que no sea cristiana, él anda buscando a los cristianos. ¿Por qué? Porque los otros ya le pertenecen, entonces simple y sencillamente no tiene que buscarlos. Pero si anda, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. A ver de qué manera pues nos hace caer a nosotros, los hijos de Dios. Por esa razón, hermanos, es que debemos invertir nuestro tiempo procurando que nuestra comunión con el Señor sea constante, que nuestra comunión con el Señor sea efectiva, tener una vida de continua comunicación con el Señor, continua oración, que es comunicación con Dios, para no descuidarnos. Por eso el apóstol Pablo es muy claro y nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, con temor de Dios, y sabiendo que en un momento determinado, si nos descuidamos, nos podemos deslizar. Así que, siendo para Dios olor fragante la forma en que nosotros nos dediquemos a Él, es decir, olor a vida. Por eso es que para Dios nosotros tenemos que ser olor fragantes, porque tenemos que oler a vida. O como el mismo apóstol Pablo lo dice precisamente en el libro de Romanos capítulo 12 verso 1, cuando dice que tenemos que ser sacrificio vivo, cuando dice: por lo tanto, hermanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es la forma en que nosotros nos rendimos delante de la presencia del Señor, es la forma en que nosotros racionalmente, es decir, utilizando nuestra mente, nuestra voluntad, la parte volitiva, y vamos delante del Señor y nos rendimos a Él. Y por eso es que nos convertimos en un culto racional, porque estamos haciendo uso de nuestra razón. El verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pensando, ¿cómo es esto de que en nosotros
tiene que morar, querer hacer las cosas y hacerlas también. Pero no es algo que viene de nosotros. Dice el apóstol Pablo con esta frase que es poco probable, óigalo bien, es poco probable que usted y yo podamos tener viviendo dentro de nosotros, o sea, que more dentro de nosotros el querer hacer la voluntad del Señor. Es poco probable. ¿Por qué? Porque precisamente el querer agradarle al Señor, el querer estar delante de su presencia, no es algo que esté en nuestra carne. Somos de una naturaleza que siempre busca proveer para los deseos de la carne. Así que el hombre natural se rebela contra todas estas situaciones y precisamente se aleja de la voluntad de Dios. No quiere saber nada con el Señor. Entonces el Señor tiene que poner en nosotros su voluntad, el querer hacer las cosas precisamente para que nosotros podamos caminar dentro de su voluntad. Así que cualquier acto que usted y yo tengamos, que tenga que ver con el contentamiento, que tenga que ver con el agradecimiento, que tenga que ver con la humillación ante su presencia, son producidos por el Señor, precisamente a través de su representante aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tiene que haber en nosotros esa voluntad, y esa voluntad es producida directamente por el Señor. Cuando recibimos ese impulso, que el Señor nos buscó, que el Señor nos llamó, que nosotros pues rendimos nuestro corazón y le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, precisamente a partir de ese momento es que viene el Señor a poner a cada momento su voluntad de hacer las cosas conforme a como Él quiere. Sin embargo, como les digo, no es un acto que nazca de nosotros, es producido a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno. Es la forma en que el Señor se manifiesta. Es una de las tantas hermosas, grandiosas, maravillosas de la gracia de Dios en los hijos de Dios, en los seres humanos. Dice el verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nos ha tocado tiempos difíciles, nos ha tocado que vivir tiempos de transición. ¿Cuál es la transición que estamos viviendo? Precisamente la transición en donde ya el Señor está aligerando el tiempo para la iglesia, y el cumplimiento de las profecías cada día las vemos más cercanas a su fin. Llegará el momento en que todas las profecías se cumplan y vendrá precisamente ese fin, como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, cuando dice que y entonces vendrá el fin. Por eso es que esta generación es una generación maligna, es una generación perversa. El apóstol Pablo nos exhorta a que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas. Así que nada de murmuraciones para los hijos de Dios, nada de habladas, como decimos, le llamamos nosotros en Costa Rica, y nada de pleitos. Y eso, hermanos, debe cubrir todos, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Usualmente murmuramos contra las personas, usualmente tenemos esa mala costumbre, y alguno diría, eso no es de cristianos. Por supuesto que no es de cristianos, pero no nos vamos a rasgar las vestiduras aquí como los fariseos. Los cristianos también lo hacemos, y los cristianos somos el peor ejemplo en ese aspecto de lo que no debería ser. O sea, nunca, de ninguna manera, un cristiano debería murmurar, pero lamentablemente los cristianos murmuramos. Y el hecho de ser cristiano no nos convierte en seres totalmente alados, donde nada, absolutamente nada de las cosas malas que hacen los demás
nos van a excluir, no, todo lo contrario. Por eso es que la palabra de Dios fue escrita precisamente para los hijos de Dios, para los cristianos. Y entonces dice que no hagamos nada con murmuración y con contienda. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros, los hijos de Dios, murmuramos contra las demás personas. Pero lamentablemente también, y esto tenemos que hacerlo muy claro, lamentablemente también lo hacemos contra Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto sucede cuando no estamos contentos por lo que nos toca vivir, por lo que nos toca pasar. A veces nos gusta, como decía al inicio, tenemos un esquema de valores donde hay algo que es bueno y algo que es malo, y podemos decir esto que me está pasando es malísimo o esto que me está pasando es buenísimo. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros que demos gracias en todo y por todo. Y eso, hermanos, incluye el menú diario de vivencias que podemos tener. El menú diario de vivencias, entiéndase. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que el Señor quiere que demos gracias, sabiendo que el Señor nos lleva, por supuesto, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero un agridulce que vamos a encontrar, o un contraste, y es que en el mundo vamos a hallar aflicción. Usted y yo vamos a tener aflicción en el mundo, a pesar de que la palabra dice, declara que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Vamos a tener aflicción también. ¿Por qué? Porque eso es parte del vivir del ser humano, de los seres humanos sobre la tierra, de los cristianos. El llamado de Dios es absolutamente claro. Dice que debemos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios. O sea, alguien que no va a ser tachado en ningún momento de desobedecer, sabiendo que nos toca vivir en medio de una generación, como lo dije anteriormente, que vive codo a codo con la maldad, una generación que no descansa, una generación que no duerme, una generación que vive codo a codo con la maldad. Y sabemos que el enemigo tampoco descansa, el enemigo no duerme. Es interesante porque a veces a nosotros se nos presentan situaciones en las cuales uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué me está ocurriendo esta situación? Bueno, la mayoría de las veces sucede porque nos hemos descuidado. Y precisamente se nos olvida esto. Hermano, usted y yo vivimos en medio de una generación malvada, en medio de una generación perversa. Este tiempo que nos tocó vivir, nos enfrentamos a semejantes, a personas con pensamientos, comportamientos crueles, con comportamientos perversos, totalmente desobedientes a la palabra de Dios o con desconocimiento total y absoluto acerca de la palabra de Dios. Nuestra encomienda por parte del Señor es que seamos luminares. Linda palabra usa el Señor, que seamos luminares, es decir, esas luces que titilan, esas luces que brillan constantemente en medio de un mundo enfermo, en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que cada vez se abraza más a las tinieblas. Así que el Señor nos manda a que en medio de toda esa oscuridad, usted y yo brillemos. ¿Y con qué luz vamos a brillar? Con la luz de Cristo. Tenemos que brillar con la luz de Cristo Jesús, que es quien a través de su Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque esa es precisamente su buena voluntad. Así que analizando esta generación de principios de siglo, nos encontramos con que esta generación ha amado más las tinieblas y lamentablemente no quiere que la luz de Cristo brille, y esto lo encontramos en todos los aspectos de la vida. Así que no es nada nuevo, no es nada que estemos inventando los predicadores de estos tiempos, no, es que lo vemos diario a diario, lo vemos a través de las redes sociales, a través de las diferentes formas de comunicación, pero también lo vemos en el mano a mano, en el vivir. Cada uno se enfrenta todos los días a situaciones, a problemas,
a comportamientos de los seres humanos que uno dice, bueno, ¿qué le pasó al ser humano? ¿Qué le pasó a la humanidad? Precisamente esto es lo que le pasó. Se convirtió el mundo, o el mundo vive dentro de esa oscuridad, de esas tinieblas, y esta es precisamente lo que la palabra de Dios llama la generación malvada y perversa. El verso 16 nos dice que tenemos que estar asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Le recuerdo, el apóstol Pablo le escribe a los habitantes de Filipos y él está en una cárcel. Entonces dice, para que el día en que el Señor nos llame a su presencia, yo no tenga que preocuparme porque ustedes se hayan perdido. O sea, no tenga que sentirme adolorido, tal vez no avergonzado, pero sí adolorido de ver que las personas que en un momento caminaron con el Señor, que en un momento estuvieron con el Señor, y esto pues lamentablemente también lo vemos nosotros los pastores en las iglesias, gente que ha caminado durante muchos años con el Señor, que ha estado ahí, de pronto se desliza, de pronto deja de congregarse y luego vienen todas las consecuencias. Amaron más las tinieblas que la luz, y eso lo dice también el Señor. El que se aparta es porque ama más las tinieblas que la luz. Así que el apóstol Pablo nos dice que debemos estar, o nos invita más bien a estar agarrados, a estar asidos, a estar sostenidos de la palabra de vida, o sea, la bendita palabra de Dios, la Biblia como nosotros la llamamos. Él nos dice que estemos agarrados fuertemente, que no la soltemos, que estemos asidos a esa palabra de vida. Y recordemos también, y es importante esto, recordemos a aquellos que trabajaron duro y padecieron por el Evangelio, para que el día de hoy usted y yo nos levantemos y luchemos hasta el final. Ejemplos tenemos montones, los apóstoles, el apóstol Pablo, uno de ellos, que muere decapitado precisamente por no negar a Cristo. Y mucha gente en este momento, en este tiempo, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchas personas que están trabajando alrededor del mundo, sobre todo en países donde se profesa otro tipo de religión que no es la cristiana, están muriendo por el Evangelio, están siendo decapitados, están siendo mutilados, y esa gente ha pagado el precio por el Evangelio y les ha tocado que vivir en esos lugares. Nosotros, gracias a Dios, hoy podemos estar hablando que no hemos padecido absolutamente nada. Sin embargo, vea qué interesante, porque dentro de estas personas que padecieron por el Evangelio, el mismo apóstol Pablo, uno de ellos decía, ustedes no han soportado hasta la sangre, como sí lo soportó nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que soportar hasta el derramamiento de la última gota de su sangre, hasta que su cuerpo se quedó sin sangre, precisamente para entregar su espíritu al Creador, su espíritu al Señor. Así que Jesús dijo en una de esas tantas veces que oró, esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17, dice con respecto a los que eran sus discípulos en ese momento y a los que vendríamos a ser los discípulos de Jesús. Recordemos que usted y yo somos discípulos de Jesús. Ser un discípulo de Jesús significa ser seguidor de Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir su palabra, buscar su verdad. Dice Jesús en una de sus oraciones, San Juan 17:17, le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, el Señor Jesús está pidiendo que seamos santificados en su palabra. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que debemos ser apartados. Ser santificado es ser apartado para Dios a través del conocimiento de su palabra. Si logramos, hermanos, sobreponernos al mandato de esta generación malvada, porque esta generación malvada nos impone, nos constriñe a que hagamos cosas que incluso ya lo sabemos, en contra de la palabra de Dios, pero también en contra de nuestra voluntad. Así que si logramos sobreponernos al mandato de esta generación malvada, de esta generación perversa, y decidimos vivir este año
como nunca antes lo hemos hecho, como nunca antes lo hemos experimentado. Ese es el llamado, que decidamos vivir este año como nunca antes lo hemos hecho, como nunca antes lo hemos experimentado. Y si logramos hacer eso, estaríamos entonces acercándonos cada vez más con alegría a esperar el regreso de Jesucristo, quien no retarda su venida. Téngalo por seguro, Jesucristo no retarda su venida, como muchos, o no se atrasa, no está tardío como podía pensarse, como muchos lo tienen por tardanza, dice la palabra de Dios. El Señor está pronto a venir, y esta tarde noche del 1 de enero del año 2022, quiero despedirme de ustedes, quiero finalizar este tema que he venido a compartir con todos ustedes en el amor de Cristo, diciéndoles que los amo en el amor de Cristo, que para mí es un placer, es un privilegio poder servirles, que espero que en este año también 2022 pueda hacerlo, como lo hice durante este año, sorteando diferentes obstáculos, incluso mi enfermedad de COVID, que gracias a la misericordia de Dios la logré superar. Yo quiero bendecirlos en este año que iniciamos, y precisamente quiero citar para ustedes la bendición sacerdotal que está en el libro de Números, capítulo 6, versos 24 al 26. Hermano, hermana, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas bendiciones, hermanos, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde, irreprensible para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden, Cristo viene pronto.